Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar una de las tarjetas gráficas más pequeñas y potentes del mercado. Se trata de la GeForce GTX 1080 Mini de la ensambladora Zotac. Esta edición que vamos a analizar sin duda reduce considerablemente su tamaño, pero no por eso pierde la excelente refrigeración y potencia a la cual nos tiene acostumbrados Zotac. Basada en la tecnología Pascal de Nvidia, ofrece un rendimiento excelente propio de una tarjeta gráfica de gama alta, preparada para DirectX 12 y realidad virtual. Así que si vos también estás pensando en armar una PC compacta tipo micro ATX o mini ITX sin resignar potencia, quédate ahí que te mostramos todo lo que puede ofrecerte esta potente tarjeta gráfica. Comenzamos. Por el frente de la caja observamos un diseño conformado por figuras geométricas bastante llamativo, ya que contiene los emblemáticos colores de Zotac, el amarillo y el gris. A la derecha, por la parte baja, encontramos la versión que vamos a estar testeando, la 1080 GTX de 8 GB. Pero para entender un poco más de esta placa, tenemos que hacer mención a su ensamblador. Zotac es conocida por ofrecer tarjetas gráficas con una excelente relación de precio y calidad, ya que nos ofrece un software propio para poder realizar un rápido overclock. La refrigeración de sus tarjetas gráficas, sin dudas, son uno de sus puntos más fuertes, ofreciendo un funcionamiento silencioso con bajas temperaturas a la hora de jugar, superando en algunos de los casos a sus competidores que ofrecen tarjetas de mayor costo. Como les mencionamos anteriormente, esta tarjeta soporta DirectX 12 y realidad virtual, ya que posee la potencia suficiente y la cantidad de puertos necesarios para poder trabajar sin problemas. El sistema de refrigeración empleado es el Ice Storm de Zotac, con doble ventilador ocupando doble slot. En la parte trasera de la caja encontramos toda la información necesaria de la tarjeta gráfica diagramada en 3 columnas. En la primera encontramos las características, entre ellas les mencionamos las más importantes. Es compatible con multimonitor, con SLI, Ansel, realidad virtual, etc. En la segunda columna encontramos los requisitos mínimos. Entre ellos precisamos como mínimo una fuente de 500 watts o superior. En mi experiencia siempre les recomiendo que sea una fuente certificada, 8 GB de RAM, aunque siempre es recomendable 16, y un microprocesador acorde a esta placa para evitar el cuello de botella. Por último, en la tercera columna encontramos las especificaciones. Entre ellas les mencionamos que posee 8 GB de memoria DDR5 con un bus de 256 bits, puerto HDMI, 3 DisplayPort y un DVI. Ya con cúter en mano, vamos a proceder al desempaquetado de esta Zotac GTX 1080 a ver cómo nos recibe. Como era de esperarse, dentro de la caja encontramos otra caja y al abrirla nos recibe con una placa de espuma de polietileno que va a proteger la tarjeta gráfica de posibles golpes en el traslado. Al quitarla, observamos un sobre de papel que va a contener por una parte el CD con los drivers y software junto con una calco. Nosotros les recomendamos que los drivers los bajen de la página de Nvidia y que siempre los tengan actualizados para poder sacarle mayor jugo a la tarjeta. Por otra parte, encontramos una guía rápida de instalación y un folleto que contiene otros productos de Zotac. Como accesorios, encontramos un adaptador de 2 PCI Express de 6 pines a un PCI Express de 8 pines que nos va a ser útil si nuestra fuente es algo antigua y no posee conectores de 8 pines. Estos recortes de goma espuma de polietileno que encontramos sirven para rellenar los huecos que seguramente en otras versiones están ocupados por más accesorios o por una tarjeta gráfica más grande. Por último, encontramos la pequeña tarjeta gráfica envuelta en una bolsa bastante generosa en su grosor. Vamos a sacarla de su envoltorio para empezar a analizarla. En el apartado visual, por el frontal, encontramos una carcasa plástica color gris mate metalizado con un diseño conformado por figuras geométricas. En mi opinión, le sienta excelente. Por la parte media, a los costados, vemos 2 figuras que, al igual que el logo que se encuentra en el lateral, poseen iluminación de LED color blanco. Recordemos que este modelo puntualmente no posee iluminación RGB o, como lo llama Zotac, no posee la tecnología Spectra. Las dimensiones de esta tarjeta gráfica son de 21 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. Realmente, por la potencia que tiene, sorprende con su tamaño, y según Zotac, mundialmente es la GTX 1080 más pequeña del mercado, permitiendo montarla en PC con configuraciones ATX, micro ATX y mini ITX. La refrigeración que emplea es la denominada por Zotac Ice Storm, integrando en su frontal doble ventilación.
Cada uno de estos coolers poseen cuchillas de ventilación amplias y planas, maximizando así el flujo de aire. Sus medidas son de 10 y 9 centímetros, pero nada de esto sería efectivo sin los generosísimos disipadores de aluminio de alto alcance y sus 5 heat pipes de cobre de 6 milímetros de circunferencia. Para completar la propuesta, en la parte trasera de la tarjeta gráfica, Zotac integra un backplate de aluminio color negro satinado con franjas grises que, además de mejorar la estética de la placa, nos va a aportar una mejor disipación de calor y nos va a proteger el PCB. Por el lateral posee el logo de Zotac y por debajo tenemos el conector de 8 pines que alimenta a la bestia. Como escucharon bien, solo necesitamos un conector de 8 pines de la fuente, la mitad de lo que utiliza una 1080 GTX normal, logrando un consumo de solamente 180 watts. Por último, antes de pasar a los benchmarks de la tarjeta gráfica, vamos a repasar sus especificaciones técnicas y los puertos. Posee 3 salidas DisplayPort 1.4, una HDMI 2.0, una DVI Dual Link con una resolución máxima de 7680 x 4320, lo cual nos permite conectar hasta 4 pantallas si así lo deseamos. La tarjeta gráfica es dual slot, con esto queremos decir que nos va a ocupar 2 slots en el gabinete y se conecta a un puerto PCI Express 3.0, además de tener sus conexiones SLI HB Bridge. La frecuencia base de la tarjeta gráfica es de 1620 MHz, la frecuencia turbo de 1759 MHz, posee 2560 unidades de proceso y 8 GB de memoria RAM DDR5 a 10 GHz, lo cual nos da como resultado 8,87 teraflops de potencia, más que suficiente para correr juegos en 2K y 4K. No quiero olvidar mencionar el software que nos proporciona Zotac, denominado Firestorm, con el cual vamos a poder monitorear la temperatura de la tarjeta gráfica o de las tarjetas gráficas si es que disponemos de otras placas conectadas por SLI Bridge. Además, nos permite realizar un overclock con una interfase bastante amigable, ya que no va a ser necesario que lo hagamos desde la BIOS, vamos a poder crear varios perfiles de overclock y guardarlos. En el caso de la GTX 1080 Mini, la frecuencia turbo del reloj es de 1759 MHz y vamos a poder elevar su potencia hasta los 2100 MHz o quizás más, pero todo va a depender del chip que nos tocó y de la refrigeración que hayamos empleado. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a obtener los mismos resultados con una refrigeración estándar que con una refrigeración líquida, y como mencioné anteriormente, el tema del chip depende mucho de la partida y es una cuestión de suerte. Hay algunos chips que vamos a poder overclockearlos más y otros menos. Como notamos, el botón que habilita las configuraciones de las luces RGB, denominado Spectra, se encuentra deshabilitado, ya que esta placa no posee esta tecnología. Hubiese estado bien que al menos pudiéramos regular algunos efectos, el brillo, o tener la posibilidad de apagarla si así lo deseamos. Por último, vamos a poder alternar la configuración de nuestra refrigeración entre manual, automática o avanzada. Hay muchos usuarios que seguro preferirán usarla en manual y tenerla siempre 100% al máximo para que la placa esté bien refrigerada, y habrán otros usuarios que la dejen en automático para que cuando el consumo no sea elevado los ventiladores no trabajen sin sentido. Llegó la hora de la verdad y vamos a mostrarles si realmente la Zotac 1080 GTX rinde como esperábamos. Comenzamos las pruebas con los benchmarks sintéticos y los primeros en testear esta tarjeta gráfica son el 3D Mark Firestrike y el Haven Benchmark. Como unidad de medición se utilizó la cantidad promedio de FPS que pueden alcanzar las placas en dicho software. Y como vemos, los resultados son excelentes, ya que comparándola con la Asus 1080 Strix, la diferencia de rendimiento es ínfima, teniendo en cuenta que la versión de la 1080 GTX Mini de Zotac que estamos testeando mide aproximadamente 20 centímetros y la Asus Strix 30 centímetros. Tenemos en el PCB una diferencia de 10 centímetros. Es el turno de los juegos y como observamos nuevamente, si bien no llega a igualar la cantidad de FPS que nos entregaría una 1080 de tamaño estándar, el rendimiento es excelente, apenas queda unos FPS abajo. Sinceramente el rendimiento es mucho mejor al que esperaba. Mientras observan el resto de los benchmarks de fondo, vamos a dejarle nuestra conclusión tras haberla testeado un tiempo. Como puntos positivos, nos gustó mucho el diseño, el tamaño de esta placa que es de tan solo 20 centímetros, el consumo que es más bajo que la versión estándar, la refrigeración por supuesto, que dicho sea de paso, les comentamos que es muy silenciosa y mantiene excelentes temperaturas en la tarjeta.
Y por último, el rendimiento. Zotac lanza la 1080 GTX Mini bajo la premisa de que la placa es igual de poderosa que una 1080 estándar pero con menor tamaño, ideada para configuraciones mini y TX, y a pesar de apenas rendir unos pocos FPS menos, la verdad es que cumple, ya que uno de los objetivos principales que se planteó en el lanzamiento de la 1080 GTX fue correr juegos con gráficos altos en 4K a más de 30 FPS, y al igual que la 1080 de tamaño normal, lo cumple. Como puntos negativos, sinceramente no le encontramos ninguno, pero si revisamos minuciosamente, podemos mencionar el tema de la iluminación. Zotac declara que la 1080 Mini ofrece una iluminación de color blanco frío para que la misma esté a tono con cualquier setup que armemos. Nosotros le decimos desde Tecno Reviews que para que la iluminación esté a tono con cualquier setup, que le proporcione iluminación RGB a la placa como hizo con la versión de tamaño normal. Y si indagamos más en este punto, la 1080 Mini tampoco posee la tecnología Spectra, por lo cual no vamos a poder apagar la iluminación ni aplicarle efectos ni nada por el estilo. Solo vamos a tener la iluminación fija. Y quedándonos con esto, pasamos al último punto. ¿Por qué si la 1080 Mini sale 567 euros y la 1080 de tamaño estándar sale 517 euros? ¿Por qué la primera no tiene iluminación RGB? Por el consumo no creemos que sea, ya que como les dijimos, la 1080 Mini consume muchísimo menos y eso lo notamos ya con solo mirar la placa. La 1080 Mini consume un PCI Express de 8 pines, cuando la 1080 estándar consume 2 PCI Express de 8 pines. Además de que si quisieran ahorrar energía directamente le hubieran quitado la iluminación. En fin, en conclusión, si estás pensando en armar una PC Mini TX o Console Killer, como le decimos en el canal, esta propuesta que ofrece Zotac es más que interesante, ya que cumple con todo lo que promete. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse, y déjenos saber en la caja de comentarios su opinión acerca de la tarjeta. Próximamente la vamos a estar montando en una configuración Mini TX, así que estén pendientes. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.